Hola chicos, el día de hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar a partir de ahora en el podcast. Él viene de Ucrania, es un gordito, es un cerdito. Andy es un cerdito, ya sabes. Es el puerquito de Chernobyl. ¿Por qué me mencionas a mí antes de decir cerdito? ¿Qué te pasa? ¿Me estás diciendo gorda? Fíjate, deja ese güey que salude. Dile hola al puerquito de Chernobyl. Hola, puerquito de Chernobyl. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde el viaje a Ucrania. ¿Cómo estuvo el viaje, güey? Me alegra saberlo. Juanpi, saluda al puerquito de Chernobyl. Hola, puerquito. Bienvenido, puerquito. Dice que gracias, que es un placer estar aquí. Y que le gusta un chingo mi idea. Y que ya empecemos, que nos estamos mamando. Pero ya, vamos al intro, por favor, vamos al intro. Iniciamos. Valió mal. Cerdo. A ver, ahí va. Aquí puedes meter la música, Juanpi. Bienvenido, pequeño cerdito de Chernobyl, a las peores clases de historia de tu vida. Somos tres amigos inexpertos, pero bien necios y curiosos, que van a chismear los logros y sobre todo las estupideces de la historia de la especie humana, de la manera que tus maestros nunca te quisieron enseñar. Por respeto a los que ya no están y porque ya no pueden defenderse de nuestro bullying. Somos el puerquito Andy Espadas, Oikaki Vázquez y Juan Pablo Moreno. Y el puerquito de Chernobyl, claro que sí. El puerquito de Chernobyl, el peor programa de historia de YouTube y de Spotify. Esto es Historia en la Historia, clases de historia que nunca vas a olvidar. Comenzamos, puerquito de Chernobyl. Y no sé, nos estamos muriendo. Es que el puerquito de Chernobyl, cabrón. Ese güey ha visto muchas cosas, ya sabes, ha estado allá ese cabrón encerrado como 40 años. Tiene 5 narices, pues es normal, ¿no? O sea, ya ha tenido mucho tiempo para reflexionar de historia, ¿sí o no, puerquito de Chernobyl? Está bien. No, lo que quieras saber de Ucrania o del meltdown que ocurrió en Chernobyl, pues le puedes preguntar a ese güey. El puerquito de Chernobyl está cabrón, ¿sabes? Así que nos va a acompañar el día de hoy. Qué bonito, qué bonito. Dice que gracias. Yo soy el traductor oficial, porque yo sé hablar chernobylés. Claro. Sí, chernobylés radioactivo. Entonces, se puede decir. ¿Qué es lo que voy a decir? Ay, cabrón. Hay mucha mamada. Mejor. Sí, está lleno el truño de esto. Bueno, muchachos, bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a un episodio más. Digo, hola, puerquito de Chernobyl. Ok. Mejor. Ya, coño. Mejor vamos a saludar a la gente. Aquí hoy sí tengo varios saludos. La gente es bien linda, ¿eh? Ahí le va un saludo a Paula León. Un saludo. Un saludo a Saúl Chel. Un saludo a Daniela Cantón. Tengo igual para Paola Moon. Y Alex Araiza. Alex con X. Alex Araiza. Cuate Alex. A ver, Andrea. Por mi parte, saludos. Un saludo muy especial a Cris Mena. Y saludos a Gema. Sí. Y Gemo le manda saludos a Tabo Borracho también. Y al puerquito de Chernobyl. Saludos. Saludos al puerquito. Y esta vez tenemos de vuelta a Andy en el programa. ¡Sí es cierto! Te vale madre, ¿verdad? Te vale madre. No. Sabes que la apreciamos aquí entrañablemente. ¿Tiene saludos aquí, señorita Espadas? Claro que sí. Espérate, güey. Es que este cabrón no ha comido, le voy a servir su comida al puerquito de Chernobyl. Si no se controla la jaula de esta joya. Tiene de comer, es bien jodón ese güey. O sea, tiene 9 lenguas, entonces necesita comer bastante, ¿sabes? Saber. Sí, porque está todo rabiado. Ya, por favor, saluda. Yo no quiero hablar, siento que esa madre va a volver a sonar. Está estado comiendo, escúchalo. Está comiendo. Ya. De saludos, primero a mi mamá, porque si no me regaña si no la saludo en los podcasts. Saludos a la mamá de Andy. Saludos, mamá.
Y saludos también para Anaí López, Mireya López, no son hermanas, pero se apellidan igual. Limeli Peque y André Gibson. Saluditos. ¿Limeli es como asiática o algo así? No sé, tiene una monita de dibujo de... Es de anime. Nelly. Es su avatar de Facebook, esa amiga mía. Saludos. Ah, bueno. ¡Oli! Oli. Arigato gozaimasu. No sé nada en japonés. Pero sí, ajá, hola. Ok. Entonces, bueno, a ver, Juanpi, ¿qué nos traes el día de hoy? Porque creo que es un tema bastante amplio. Ya lo habían solicitado un chingo, ¿no? O sea, estaba la gente así chingando con que querían hablar de Benito Juárez. Así es, hoy también no mates la emoción, pero sí, lo han pedido bastante. No, mucho idiota. Ok, lo siento. Sí. Pero sí, lo han pedido mucho, como dices. Borren esto con Photoshop. Hoy Okay, canje spoilers. Vas. Perdón. Spoilers locos. Pero sí, cierto, lo han pedido mucho y el día de hoy, pues, queremos venir a hablarles, hablar del tema de... Un poco de la historia de Benito Juárez. Benito Camelo. Ajá. Sí, No, el otro. El otro base. No el que patrocina este podcast, sino el expresidente. Ok, sí, sigue, por favor. Sí. Ajá, entonces... Ay, me cortaste la idea. No, lo que estaba diciendo, ajá. Perdón. Ajá, es como tal, como bien dije, es un tema muy pedido de mucho tiempo y pues que realmente todo el mundo, en teoría, sabemos como que un poco la biografía del buen Benny, en teoría digo, porque... Todo el mundo es mexicano, ¿no? Claro, pero pues incluso es reconocido a nivel Latinoamérica, de otras partes del mundo, ¿no? O sea, es una figura muy icónica, lo tenemos en sus billetes de 20 pesos y en de 500, o sea están... Chale. Sí, pero bueno, entonces, pero el día de hoy quiero venir a hablarles de él, pero no solo de lo que ya sabemos, sino quiero hablar sobre datos o sucesos históricos que no se hablan tanto al respecto. Como bien, el lado oscuro de Benny, ¿no? O sea, la vida oculta, la vida sexual oculta de Benny. No, más o menos. Más que nada, no es como que sacas sus tapos sucios la cosa o desprestigiado de a gratis. Pues que se vaya la chingada. No, es cierto. A ver, te dejo hablar, perdón. No, más que nada, la intención es como que tal cual la historia mexicana se ha basado mucho en mitos, en leyendas y en deificar y en dar una versión muy llena de poesía a nuestra historia. Es la que nos han venido a enseñar. Entonces muchas cosas no saben como cómo fue la persona humana que estuvo en esto, con sus virtudes y defectos, más defectos que virtudes, no sabemos, eso se lo dejaremos a nuestra audiencia. Ok, me parece bien. Nosotros. Que ellos digan si quieren creer o no. Lo que siempre les decimos, ¿no? O sea, ustedes lean, crean lo que quieran creer. O sea, si están mal, pues se van a la chingada. Pero está bien. O sea, sí, realmente, pues es un tema muy extenso, realmente. Solo ha estado metido en muchas cosas. O sea, realmente hablar de Benny, tocar el tema de Benny es tocar un montón de otros sucesos que han pasado en nuestro país y alrededor. Querido. Sí, claro. A mí, sí. Bueno, no sé, de lo poco que conocí a mí, ya desde mis maestros creo que de secundaria ya me habían dicho, no, es que ese güey era un cobarde y que no es tan chingón como decían, ya sabes. Entonces ahí me rompieron como que la burbuja de la ilusión de Benny. Y de cierta manera, es que se ha como que mitificado mucho la figura, se ha construido un mito alrededor de su figura. Algunos historiadores así lo ven y realmente hay, o sea, la imagen de Benito ha sido tan como muy propicia a poner en avenidas principales, en colocar sus retratos en varios palacios de gobierno. O sea, hay un marketing muy cabrón, o sea, por un lado. Sí, hay un marketing muy cabrón, ¿no? Perdón, antes de que sigas, tengo una pequeña teoría. Que sí. Creo que te hablan un chingo de historia de ese güey, sobre todo en la primaria, porque te lo ponen así, como que era un granjero. Y se volvió presidente porque estudió mucho. Entonces yo creo que es como que la motivación, ¿no? Que usaban así las maestras, así para que estudies.
Ya sabes, porque Sí, tenía los tíos. niños, ustedes también pueden llegar a ser alguien. Ustedes pueden llegar a ser presidente igual, siempre y cuando no Nunca me voten sentí por el motivada. pinche PRI de cagada, ya sabes. Entonces, Que igual a ser un poco cabrón, es como que se ve un poco como condescendiente. Si un indígena puede, o sea, es como que, güey. es condescendiente. No O manches. sea, se lo pone muy condescendiente, es como que, güey, no mames. Sí lo es, güey, sí lo es. O sea, en fin, pero la verdad. Y lo vamos a ver. Ejemplos, o sea, ya, pero en fin, ya tú nos dirás, por favor, vamos. Sí, bueno, súbanse pequeños a este tren llamado de... Bueno, lo que pasa... Hasta el tren del mame. Sí. Súbanse a ese pequeño tren del mame, ¿no? Entonces, tal cual... ¿Puedes subir el cerrito? Cállate, Kanki, déjalo que hable. ¿Puedes salir el cerrito de Chernobyl? No. Todavía. Ah, bueno, te vas a tener que quedar, güey, lo siento. Bueno, ya me quedo. Ok, No te preocupes, hay que dar intervenciones en su momento. excelente. Pero sí, pero básicamente... espero poder como que ahondar un poco en esos temas. Les quiero decir muchas cosas, traté de investigar en otras fuentes, aparte de, o sea, las fuentes oficiales o otros historiadores. Es mucho, es un tema muy extenso, así que hubo un montón de cosas que no estoy seguro si eran ciertos o no, porque empiezan, ahí lo veremos sobre la marcha, porque está Pongámoslo en duda. tan polar, porque es un tema igual muy polarizado. Sí. Muy- A ver. O eres progresista o eres un conservador, entonces vamos por ahí. Muy neoliberal, me diría alguien. Ay, perdón, ya le estoy teniendo mucho hate a ese viejo. Lo siento, ya me callo. Pues vamos a ver. Entonces, primero para empezar, una breve biografía o de sus inicios, ¿no? Como bien dice hoy Kanji, para entrar en contexto, estamos en el año 1806 en México. 806. Ok. Ajá. Sí, ya estaba la esclavitud en el Nuevo Mundo, en su apogeo. De cierta manera. Bueno, ¿no? en el norte. Más en el norte. Ya, pues, yo también me callé. Algo así. No, está bien. De hecho, es un dato que sería bueno recordar más adelante. Pero, ajá, estamos en México. Técnicamente ya es un país independiente hasta cierto punto, un poco libre de la corona española, pero todavía tenía ciertos residuos del virreinato y todo eso el país, ¿no? O sea, todavía había cierta... no estaba como tal la república como lo conocemos hoy en día. Wow, ok. Como todos sabemos, nació el 21 de marzo, gracias a eso. Eso todo el mundo lo sabe. Sí, no tenemos días de vacaciones, gracias a ese güey. Ah, sí. Tenemos puente. Gracias, Benny. Gracias, Benny. Sí. Ay, sí, qué rico. Hoy inicio de Es la lo único primavera. bueno que hizo. Sí. ¿Qué? Es lo único bueno que hizo. Estamos empezando, ¿Está bien? Ok. Sigue. Pero bueno, como bien decía, soy Kanji. Como tal, él vivió en Oaxaca parte de su infancia en una comunidad rural que era muy común, era, como bien dices, de ascendencia, de origen indígena, específicamente zapoteca. Originalmente de pequeño solo hablaba ese idioma. Zapoteca. El zapoteca. Que según que él antes mucho trabajaba, pues era muy común trabajar en el campo, porque pues es hijo de rancheros indígenas, era las actividades muy comunes. Pero por azares de destino, él decidió irse a la ciudad de Oaxaca para comenzar sus estudios. De una manera pues se la bandió él solito como para tratar de ser aceptado en un seminario, como para que le dieran educación básica, ¿no? Antes el que... No mames. O sea, estudió ahí con pastores y padrecitos. Sí. Estudió... o sea, su formación académica, para empezar, se decía que era muy autodidáctico, leía mucho y que pues él solito, bueno, con ayuda de alguien, pues se fue de más cosas, aprendió español. Okay, y digamos que en el seminario pues estudió gramática latina y teología moral, entre otras cosas, ¿no? Pero pues fue como que su inicio de su formación, por así decirlo. Ya de ahí, cuando creció más, pues viajó, bueno, no, perdón, ya después de ahí, pues continuó sus estudios y se recibió de abogado a los 28 años. Órale. A los 28, órale. A los 28, sí, digo, está bien. Bueno, sí, no está mal, ok. No está mal, claro. Kanji se recibe a los 30. X.
Ya me voy. Ok, sí. Bueno, Perrito, son otros. Ok. Culé. A ver, cállate, cabrón. Tú sigues comiendo tu comida, pinche cerdo. A ver. Pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, hasta recibió de abogado. Y bueno, a los cuales tuvo una carrera política y demás cosas. O sea, estuvo muy metido, sobre todo como estudió en las leyes, en su carrera de jurisprudencia. A los 41 años fue electo diputado. sopas. ¿Diputado? Diputado ya. Oh my God. Table. Diputado, ok. Y ya de ahí viajó a la Ciudad de México. Ajá. Pero en esos momentos, cuando estaba en la Ciudad de México, estaba empezando la invasión estadounidense. Cabrón, sí. Para que Ya, se ya, ubiquen, ya, estamos hablando en el gobierno en tiempos de Santa Ana. Sí, a huevo. Ok. Tenemos Personajazo. Sí, ese va para otro. Un poco marica igual. Pero bueno, sí, ya veremos. Pobre Santana en paz es una víctima. Se hace la Huevo, víctima. cabrón. Vendió esa madre. Bueno, ya luego hablaremos de él. Sí. De hecho, así fue. Pero por la invasión estadounidense y la ocupación estadounidense, se tuvo que regresar a Oaxaca, que él se convirtió ya en gobernador. Y aquí es donde comienza un poco el hotspot, por así decirlo, que fue el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Y fue así como que el primero. Pero todo eso fue cuando pasaba con la invasión estadounidense. Un poco cometidos con la historia de Santa Ana, cuando él quiso regresar, bueno, no regresar, sino estaba huyendo del ejército estadounidense. Santa Ana, ajá. Okay. Ya había cedido parte del territorio mexicano, conocemos de que pues lo vendió, lo dejó. Sí, publicamos eso en la página de Facebook. Sí. Ajá, sí, fue para que lo dejen escapar en realidad. Me dio esa madre. Y del cual estaba escapando, y cuando quiso escapar a Oaxaca, donde residía el buen Benny, le dijo Nel. Okay. Por vende patria. No pasa, pinche vende patria neoliberal. Ajá, sí. Sí, no, estamos hablando de de Santana, que era no un gobierno como presidencia, como tal. En ese entonces era, sí que llamaba un dictador, era el gobernante del país. Es lo que te comentaba, todavía quedaban estos rasgos del virreinato, entonces estaba muy peleado. Y algo que vamos a ver al transcurso de toda esta historia es de que hay un problema, un conflicto muy denso entre conservadores y liberales. Puta, a AMLO le mama esa palabra. Okay. ¡Cállate! No, ya. Si estás por nada, digo que... Sí. No hay más. Es que seguramente es referencia, ¿no? O sea, es que por eso lo usan en la actualidad. Es que por eso muchos le maman la historia de cómo se ve a Benito Juárez, de que él fue un representante muy asiduo de políticas liberales para el país. Okay. Los conservadores querían, como su nombre dice, conservar parte de los beneficios del virreinato, como el poder que tenía la iglesia con el Estado, o sea, entre otras cosas. Okay. Entonces, Benito Juárez, como vamos a ver más adelante, él fue junto con otras personas, impulsaba, para empezar, la división entre Estado e Iglesia. Es verdad. Que son las cosas que se recuerda mucho y lo cual se le reconoce, pero ahí vamos poco a poco. Pero cuando Santana estaba lleno, Benny le dijo, Nel, no entras, y pues obviamente Santana se chirió. Y pues ya cuando... así no me llevo, Benny. Sí, pues estaba huyendo, quería ir a Oaxaca con unas tlayudas y pues... Sí. Solo quería un poco de queso Oaxaca, Benny. Okay. Aquí se dice que sí, le dijo. Que sí. Así se le dice. Ok. Que sí. Pero ya cuando pasó la invasión estadounidense, pudo Santana regresar al palacio en Ciudad de México, y en ese entonces ya cuando estuvo de vuelta pues dijo, ven y te me vas y lo mandó al exilio a Cuba. No mames, o sea, igual lo mandan a Cuba para que la pase chingo. Bueno, en esa época estaba un poquito de la verga, ¿no? Sí, ya me acordé. Sí. De algo. Y de Cuba se va a Nueva Orleans. Puta peor. O sea, porque el güey era negro y en esa época estaba así el auge del racismo.
De cierta manera, aunque Nueva Orleans entre todos los estados sureños, o bueno, es sureño, ¿verdad? Sí, no va a cagarla. Sí. Ajá, era como que en lo que cabía era hasta cierto punto liberal en algunas cosillas, ¿no? Ok, ajá. Algunas cosas, por ejemplo, un descendiente afroamericano creo que podía trabajar para comprar su libertad antes de todo el pedo de la recesión, me parece. O sea, como que le dan ciertos derechos que sigue estando de la chingada, claro, pero era como que un poquito más progresista. Sí, estaba Tiana tratando de conseguir su restaurante. Esa huevo, sí, no manches. Ya. En forma de sapo. Sí. Gran película. Sapo. Y ahí fue cuando estuvo en Nueva Orleans, se topó con varias personas que, entre ellos, con Melchor Ocampo, hubo una persona muy referenciada que fue junto con él y otros personajes estaban impulsando la idea de generar, derrocar a Santa Anna y poner las leyes de reforma, lo que daría inicio a las leyes de reforma. Así es. Entonces, por ahí vamos bien, ¿no? ¿No es esa una de las 4 transformaciones que tanto le mama a AMLO? Es que la sí. segunda, ¿no? Ay, con AMLO, no mames. Mira. Yo creo que no está mal, así como que tomar las referencias de antes para aplicarlas. Nadie le importa el maldito anciano, ya cállate. Yo me quería culturizar. Vámonos, Cerrito de Chernobyl. Pero sí, por allá va, ¿no? Y ahora, antes, para continuar, hay algo que deben de saber de Benito, que no se habla mucho, o quizás sí lo han escuchado. Benito Juárez era masón. Sí, yo sí, ya lo había escuchado. Benito Juárez pertenecía a la logia de los masones, y cuando estuvo en Nueva Orleans, Melchor Ocampo también era masón. Realmente, para entrar en contexto, muchas personas eran masones, era como que muy común, ¿no? Realmente. O sea, era como el grupo fashion de moda, ¿no? Hasta cierto punto, fashion, pero para meramente intelectuales. Porque le llaman logia, esta lugar donde se combinan. Algo curioso con los masones, bueno, con los masones, ese será quizás un tema para andar en otro punto. Pero te miden de acuerdo a tu conocimiento que vayas adquiriendo en la logia. Y su principal objetivo para los masones es desarrollar el ser humano y perfeccionarlo poco a poco con el trabajo y estudio. Por allá va. A grandes rasgos podría decirse que esa es su filosofía. ¿De ser? No lo sé, Rick. Yo vi una película donde se dedicaban a buscar tesoros. Bueno, también. Claro. Donde Nicolas Cage ¿sabes lo que como siempre? Y busca tesoros, a huevo. Claro. Pero claro, o sea, hay mucho como que sincretismo en cuestión de masones, porque lo que se sabe es lo que se saca al público, pero conforme los masones se guían por grados, conforme vas subiendo de grados se te van revelando nuevas enseñanzas, conocimientos y demás, ¿no? Entonces se creía que Benito, o no se creía, se está bien documentado que Juárez alcanzó grados mayores, alcanzó grados de maestro, de masón. Había escalado bastante dentro de la logia. Y quizás sería... y quizás podemos ahondar más al respecto, pero sí está muy metido. Ok, está bien. Sí, en otra ocasión será. Me parece bien. Pero es algo que no se da mucho, pero pues es parte como de su formación. A pesar de ser un estudioso procedencia indígena, fue al estar en una logia masón de una manera marcó mucho su personalidad, ¿no? Y sus convicciones hasta cierto punto. No sé, es que yo creo que pertenecer a una logia como que te vuelve un poquito selectivo, ¿no? En cuanto a tus allegados, supongo. Sí, porque es a grandes rasgos como un club, de cierta manera. Solamente es una secta. Sí. Más o menos. Esas cosas son del diablo. Son de Satanás. No te metas con eso. Está interesante. Realmente masones tienen como su origen fue en Francia. Realmente masón es una palabra en Francia que viene de maso y se le atribuye a los albañiles. Realmente es como un gremio de constructores y arquitectos, albañiles mayormente. Ulala, señor francés. Sí. Ok. Entonces tienen como que realmente tiene sus cuestiones filosóficas y en eso pues está muy marcado.
Aunque estaba investigando y algunos historiadores creen que no llegó al grado máximo de maestro Benito Juárez como muchos aseguran. Porque se cree que en los masones, conforme vas ascendiendo, tienes que aprender o despojarte de ciertas cosas, lo cual quizás con su trayectoria, que veremos a continuación, no está quizás muy ligada a la filosofía de los masones. Pero bueno, siguiendo después... Es una pirámide. Es un negocio en pirámide, ¿no? Es un negocio piramidal, huevo, metes a dos. El güey vendía, ¿cómo se llaman esas madres que venden todas las tías? De polvito. Herbalife, ¿no? O sea, el güey vendía Herbalife, ok. Así se va a llamar este episodio. Herbalife, ok. Casi. Entonces le vendió Herbalife en México y... Pero entonces, volvieron a decir, estaba en Nueva Orleans, como echado campo, entonces estaban como que tratando de... tenían ideas al respecto de cómo debería... dirigirse el país, ¿no? Que no podía seguir con la vida que han estado llevando todo este tiempo, okay. ¿no? Tenían que llegar al punto de que es una república y estaba de orden, que no solamente sea de que el gobernante tenga el poder absoluto, ¿no? Creían en la división de poderes y todo ese relajo. Ok. Algo que se le ve como un dato que igual es de que siempre se le da a Benito Juárez como el gran impulsador de las leyes de reforma, pero en realidad él estaba involucrado mucho más personas que quizás no se le dan crédito o pasan a la sombra de. Ok. Personas o sea, él era la cara de esa madre, ¿no? Pero seguramente. Te digo, tuvo una muy buena campaña de mercadotecnia, te digo. Ay, qué cagado. Ok, sí. Lo cual puede quizás un poco empañar las cosas, pero personas como Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Sebastián Lerdo Tejada, o sea, fueron varias personas que estuvieron involucradas, o sea, en ese proyecto. Vaya, ok. Pero bueno, y aquí es donde comenzamos nuestras clases de historia, que nunca entendimos por qué en la secundaria, pero el tan sonadísimo plan de Ayutla se da a conocer. Te digo, conocidísimo, pero no sabemos de qué era. ¿Plan de la ayuda? ¿Plan de la ayuda? Yo por eso me quedé así de, porque no me acuerdo, ok. Sí, pero aquí fue cuando el plan de ayuda consistía en básicamente derrocar a Santana. Es verdad. Básicamente. Sí. Entonces, después de una guerra que hubo y demás, y obviamente Juárez que encabezaba a los liberales, por así decirlo, y Santana que estaba del lado de los conservadores. Te digo, esta confrontación la vamos a ver siempre y hasta la fecha. Ay, qué hueva, sí. O sea, cada mañana en Televisa a las 7 de la mañana, ¿sabes? 2 horas hablando pendejadas. Ok. Ay, dale, coño, ya. Perdón, ya. Pero básicamente en ese entonces buscaban los liberales una democracia como tal. Querían que se cesaran por completo los privilegios que tenía la iglesia, los militares, el propio gobernante. Okay. Entonces Juárez estuvo como que muy activo en todo eso, ¿no? Entonces una cosa que comenté en lo que estaba investigando, que cuando al final que derrocaron a Santana dijeron te vas, lo juzgaron. Y entonces, cuando lo mandaron a juzgar a Santana, en vez de que no se le dieran como que una pena definitiva, le dijeron, te vas al exilio durante 8 años. Esa fue su pena. Te vas a la verga durante 8 años. Así es. Entonces, se dice que Juárez se molestó con esta sentencia y encerró a los jueces durante 6 meses en prisión. Verga. Entonces, ¿sabes qué? Guay. Realmente son los datos que estoy tratando de ver confirmar, pero pues si hay gente por ahí que me pueda confirmar, sería muy gran ayuda, pero pues es algo que comentan mucho, porque algo que se decía de Juárez es que se le ve muy afable, muy contento y todo, pero realmente era una persona muy dura con sus enemigos o opositores, por así decirlo, ¿no? De hecho, ahorita que mencionaste esta madre, o sea, sí está como muy cabrón, ¿no? O sea, me encabroné con ellos y pues se me van a la cárcel 6 meses, no mames, o sea, sí un poquito te lanza condena, sí. De hecho no sé si la podía hacer, pero bueno. Y vamos a ver más adelante que no es un caso aislado, por lo visto, era muy su de por sí, en algunos casos. Ok, o sea, el señor era un impulsivo enojón. O algo así. Ajá. ¿Qué tal, verdad?
Pero entonces cuando ya se fue Santa Anna, pasó a ser presidente el Ignacio Comonfort. Okay. Y en ese entonces, al momento de Oikanji Comonfort. Ignacio Comonfort. Oikanji Comonfort. Así es. Y Benito pasó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ah, cabrón. O sea, el güey igual tenía poder. Muy bien. Realmente. Estaba en eso estudió y era como que para impulsar todas estas leyes de forma que se fueron proclamadas desde entonces, fue una de las primeras constituciones estables que tuvimos en el país. Okay. Sí, es algo muy importante. Pero aquí pasó algo raro. A ver. Aquí pasó algo raro que no entiendo por qué. Comonfort y, o sea, Oikanji, Comonfort y Juárez eran parte del Partido Liberal, por así decirlo. Ok. Ajá. Pero entonces, aquí, en ese entonces, los conservadores estaban ideando un plan llamado Plan de Tacubaya. Básicamente, tiraba en pie la constitución que ellos trataban de formar, que sería como que las leyes de reforma, y hacer que otra vez regresaran como que los privilegios de la bueno, no corona, ¿no? Pero ajá, como que del gobernante de la iglesia, ¿no? O sea, trataban de tirar abajo, no se daban por vencidos. Y aquí algo pasó. Ahí hicieron un complot. Ahí hicieron un complot. Y dado porque de Comonfort, que supuestamente era liberal, dijo, no, ¿sabes qué? Me gusta el plan. Le dio la espalda a su partido. Super marica, ok. Like. Sí. Así. Y al momento de... Más veleta que los que le van al Cruz Azul. Sí, no entiendo por qué. Supuestamente como que estaba bien, ya era presidente y como que dimitió al apoyar este plan. Y en automático, el que pasaba a ser presidente del país era el de la Suprema Corte de la Justicia, o sea, Benito Juárez. Benito Camelo, muy bien. Camelo. Ok. Y en eso, o sea, se fue a la verga y pues entró de Benito Juárez a la presidencia, ¿no? Oye, pero, a ver, ¿este cabrón y Juárez eran cuates? Entonces, ¿habrá sido plan con maña para poner a Juárez? No lo sé, es que está un poco raro, según de que unos dicen de que Comonfort perdió el horizonte de donde debía ir y no sé qué, o sea, está un poco... Claro que no, o sea, seguramente, bueno, sí, mi teoría es que sí hubo ahí complot. Pero bueno. De cierta manera, ¿no? Pero pues digo, le dio la espalda a su partido, no solamente a Juárez, se fue con los otros, con los conservadores. Me recuerda a cierto viejito, que no voy a mencionar para que no se encabronen. Ya. Y aquí es donde Benito Juárez se convierte en el primer presidente indígena del país, de esa manera. El primer y único, porque no ha vuelto a haber otro como él. Oye, sí. No, o sea, de origen así meramente indígena fue el primero y el único hasta la fecha. Bueno, AMLO dicen que es como que del pueblo, pero pues... no mames, ese güey coge el caballo. Es lo que dicen las leyendas urbanas, no sé. ¿Sabes qué? No voy a decir. No voy a andar más en ello en este podcast, pero es lo que dicen. Averigüen en Reddit, en internet, allá hay fuentes, ya. No voy a lo dudo. Okay. Pero dudo que ahí va a ser que... Pero bueno, aquí fue cuando se convirtió por primera vez, en el presidente de México, ¿no? Uh-huh. Y aquí, vaya. Y aquí, por todo eso se desencadenó, claro que sí, otra guerra. Aquí fue la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Otra vez. Pero, de nuevo. Pero con la diferencia, o sea, sí son descargue. Aquí sí es un descargue porque ambos grupos pidieron apoyo y ayuda a países extranjeros. Ya sé para dónde va esta pendejada. Ok. Exacto, por un lado, el lado de los liberales, Benito Juárez, le pidió mucho apoyo a Estados Unidos con sus tropas, armas, etcétera. Y por el lado de los conservadores, le pidió mucho a la corona española y al gobierno francés. Ay, europeos, ok. Ajá. Europeos, o sea, estamos... Pero todo eso que cada quien está pidiendo para sus propios beneficios realmente endeudó muchísimo al país de una manera. Oye, pero ¿y qué ganaban estos güeyes? O sea, Europa y Estados Unidos. ¿Les gusta ver el mundo arder? Sí,
Pero ahí te va, todos son, ajá, como dices, algo tenían que ganar, es verdad. Y por el lado de Europa, españoles y franceses, les convenía tener, México supuestamente es independiente. Okay. Pero al momento de pedirle favor a los franceses, era un trato de que ellos iban a tener como que, ¿cómo se llama? Influencia en el país, por recursos y demás cosas. Porque es una tierra fértil que todo el mundo quiere meterle mano. Sí, a huevo. A ver, estos son los conservadores, ¿no? Los conservadores, exactamente. Los europeos, ok. Sí, porque realmente iba como que de la mano porque querían otra vez regresar a los días de... No del virreinato como... de la colonia virreinato. Sí, claro. Ajá, no como tal colonia, pero por sus privilegios. Poder. A huevo, sí. Buscaban poder. Y por el lado de los americanos, de los estadounidenses, los liberales buscaban como que mucho su ayuda porque de una manera les beneficiaba porque por hacer tratos con México. Y aparte hay como que cierta ideología en común por un lado, ¿no? Okay. O sea, a ambos les convenía de manera económica, ¿no? Básicamente. Claro. Nada, pendejos. Ajá. Y en este punto de la historia quizás se le pudo ver a Benito Juárez como un vendepatrias, como a Santa Ana. A mí ya me parece un vendepatrias, sea lo que sea. Pero a ver, cuéntame por qué. Ajá, ¿te acuerdas cuando expulsó a Santa Ana? Te vas a la verga por ceder territorio y un buen territorio a Estados Unidos. Sí, a huevo. Buen pedazo. Aquí en ese entonces uno de los... Me gusta. Ya, perdón. No vaya. Y entonces aquí hay algo que se llama, aquí surgió un tratado llamado MacLean-Ocampo. ¿Me suena? Ok, sí me suena. Ajá. A mí no, pero yo cuando investigué, ¿qué es esta madre, no? Básicamente... Sí. Sí, me da igual. Pero básicamente este tratado, para los que no sepan, fue un acuerdo entre Estados Unidos y México, encabezado por Benito Juárez, como te digo, de los liberales. El tratado básicamente habría vendido a perpetuidad el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec. No mames. Para los que no sepan, un istmo es una franja, es un camino, por así decirlo, que va de costa a costa, que comunica orillas de distintos mares de un lado a lado. En este caso, básicamente estaría sería una franja de un camino que comunicaría el océano Atlántico y el Pacífico, el Golfo de México y el Pacífico, sí. Oh, claro, entonces esos güeyes iban a poder comerciar tanto del lado del Golfo como del otro lado, o sea, exactamente. Unir los dos océanos, pues. Ajá, unir los dos océanos, pero para el beneficio de Estados Unidos completamente. Iban a tener libre tránsito civiles, comercios y militar. Sí, esa es la parte peor, o sea, les estás dejando emplazar un ejército a la mitad de México, cabrón, para que nos metan la poronga así justamente al ombligo, no chingues. Básicamente. Sí, güey, no manches. O sea, Sí. No voy a decir más porque... No, es un... Ya me molesté. No, me caga. Es un chingo, es un chingo. Y para hacerla peor, parte de los acuerdos, parte de las cláusulas, porque tengo entendido, es de que México tenga la responsabilidad de emplear sus propias fuerzas para la seguridad de los que transiten y darle mantenimiento apropiado. O sea, pues si fuera hijo de puta madre, aparte lo tenemos que cuidar, cabrón. No mames. Ajá. Te está de la verga ese güey, ¿no? Ya. Sí, sigue. Córtalas, Benny, córtalas. Sí, tú te preguntarás, ¿por qué haría este tratado? ¿Qué ganaría con eso? Ay, ¿y qué gana el pendejo? Pues conservar la silla, ¿no? Pero es que sí, realmente le convenía porque era un tratado benéfico para el gobierno liberal de Juárez, porque obtenía el apoyo militar de Estados Unidos por esta guerra que estaban librando y recibía una cantidad de $4 millones. Ok. Güey, llámame conservador, esa madre sí es de vendepatrias, no me chingues. O sea, súper sí es de vendepatrias. No lo sé, Kanji. Güey. Pero sí. Tan este cabrón lo y tú dirás, ¿y qué pasó? ¿Realmente lo firmó? Pues, o sea, no creo que lo haya firmado porque el día de hoy tendríamos una franja.
Bueno, es verdad, tienes razón. Realmente, No, seguramente cambió. pero realmente Tratado. sí lo firmó, chicos. Realmente sí firmó ese tratado. Maldita sea, no estoy entendiendo. ¿Lo firmó o no lo firmó? Lo firmó, pero lo que pasa, el gobierno de Estados Unidos se echó para atrás. Pero confirma falta. Se echó para atrás porque no le convenía. Porque recuerden, amiguitos, en ese entonces Estados Unidos estaba sufriendo la guerra de secesión. Claro. Y Hablamos entonces, de ello en el capítulo pasado. exacto. Y ese tratado le iba a favorecer mucho a los estados del sur. Cosa que no le favorecía y no le gustaba al tío Lincoln. Güey, o sea, pura táctica acá. O sea, Exacto. si tienen a la mano un mapa, la neta, o sea, sí, totalmente era para los estados del sur ese beneficio. Exactamente. No mames. Entonces, si no fuera por eso, hoy en día muy probablemente tendríamos, porque no es para siempre, perpetuidad no es para siempre, pero es para un lapso de tiempo muy largo. Pues, bueno, sí. Sí, a mí me suena perpetuidad para siempre, pero bueno. Pero Ajá. en las cláusulas era como que eso, como perpetuidad, pero sí, si no fuera por eso, realmente ese tratado hubiera continuado. Ok. Hasta el perro de Andrea está molesto, ¿ya lo escuchaste? Ay, qué horror, sí, no manches. Ni siquiera es mío, es del vecino. Ay, qué cabrón. Está escuchando el podcast y dice, Juárez, cabrón. Ya. Sí, Va. ya se molestó. Con justa Bueno, razón. Y esto es muy de vendepatas. Después digo, pudo haber cosido en paz, pero por fortuna no pasó. Súper pendepato. Creo que es lo que más me encabrona, ¿no? O sea, que se vengan a decir, mira, yo soy un buen presidente, voy a hacer la 3T, por así decir. Y vengan quejándose de los anteriores. Y hagan la misma chingadera. En fin, Todos son iguales. todos son iguales. Así Pero es. sí. Y eso estamos saltando. Hombres tenían que ser. Ah, cierto. Yo se hubiera votado por Margarita. Yo tengo la teoría de que si el mundo fuera gobernado por mujeres, quizás sea más habitable. Yo igual creo que sí, la verdad. Por un lado. Pero bueno. Maldita sea con el perro. Está chipeado también, está chipeado. No importa. Entonces, Ok. al final de la guerra de reforma, pues ganaron los liberales. A pesar de todo. Ok. No tuvo que vender ningún terreno, o sea, estuvo como que quedaron en tablas. Y Ok. gracias a eso se consolidó lo que hoy se llaman las leyes de reforma, que por muchos años fue la constitución que rigió el país. Y el país todo fue sobre ruedas, estuvimos en paz y Benito Juárez pudo conseguir su pony. Bueno, no. Ok. Bueno, no, es mentira, no paran ahí los perros. Ok. Evidentemente, ajá. Ajá. Porque ahí no acaban las cosas. Los conservadores bien ardidos, después de esto, ¿Por qué? Ok. Ajá. después de esto, los conservadores le calentaron la oreja a Napoleón III, presidente de Francia en ese entonces. Ah, De que Ok. sería una muy buena idea establecer un gobierno imperial en México. vaya. Y aquí, Claro que sí. y aquí es donde comienza la legendaria intervención francesa, otra guerra. O sea, es la madre del 5 de mayo, ¿no? Exactamente, aquí es donde en parte el pretexto no simplemente como que ven a ayudarnos, no. Realmente el país se endeudó de ambos lados Ok. y fue debido a que México había cesado los pagos a la deuda extranjera y entonces fue cuando Francia tuvo el pretexto perfecto para intervenir. Claro. Así como que no me Pero pagaste fue la con los renta. papeles. Sí, cabrón, no, a ver, no me has pagado esos pinches pasteles, cabrón. A ver cuándo, güey. Sí. Es Y eso. ya entraron a los vergazos, ¿no? Y aquí es como dices, pasó la legendaria, la mítica batalla del 5 de mayo, otro puente. No, otro puentazo. Ese también se merece su propio podcast y lo Sí. voy a hacer yo porque es de mi tocayo Ignacio Zaragoza. Exactamente, gracias al poderosísimo. Sí deberíamos celebrar ese, porque así como que pues también medio ganamos algo. Sí, pero tampoco es Deberíamos una cosa. celebrarlo, digo, luego nos cargó el Sí. payaso, pero Spoiler alert, bueno, terminamos la guerra. bueno. Sí, claro, pero ajá, eso sí. Pero bueno, al final también el pedo ahí es la confusión, el marketing que está dado, ¿no? Que pues los gringos creen que es nuestro día de la independencia. Ah, sí, pero los gringos son medio losers, o sea, independientemente de si los gringos lo quieren festejar, o sea, Ay. ahora pues sí deberíamos festejarlo, porque pues porque sí ganamos. Pues sí, realmente ganamos la batalla,
pero no la guerra. O sea, celebramos a los niños héroes que a los pobres los mataron a todos y no celebramos el 5 de mayo que sí ganamos, pues oye. Sí, buen punto. Pues oye. Sí, yo creo que hay muchas teorías para esa madre, ¿no? Solamente así como intentar exaltar el espíritu heroico del mexicano, ¿no? Sí. Que pues, realmente... Claro, simplemente es hacer otra fiesta, o sea. Sí, también, por eso nos encanta el chupe. En fin, Es parte de nuestra cultura, es nuestro deber hacer fiesta. de nuestras tradiciones. Así es. Ya hablaremos de ello en otro episodio. Muy bien. Ajá, pero aquí fue donde pasó la mítica batalla del 5 de mayo. Ok. Que pues como bien dice, ganamos, pero perdimos. Perdimos la guerra. Qué mamada, ¿no? O sea, es como que estamos en un partido de fútbol, ¿no? O sea, Peleamos como nunca, perdimos como siempre. ¡Ah, huevo! en un partido del mundial. En un partido del mundial, ¿no? Qué golazo le metimos a Alemania, ¿no? Pero estuvieron cabrón los otros 8 goles que nos metieron, ¿no? Pero Pero qué metimos un golazo, gol. pero qué golazo es fue, cabrón. Es eso. Casi 200 años y no han cambiado las cosas de aquí. Aunque sí le ganamos a Alemania en el mundial pasado, ¿eh? O sea, el campeón sí, del sí. mundo, eso Sí, sí. es cierto, ¿verdad? Toma eso, Alemania. Toma eso, Alemania. Pero como siempre no llegamos Día al del quito. padre. Pero igual y nos sacaron de la copa, pero bueno. Okay. No importa. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, aquí el pobre Benny pues estuvo triste, terminó su presidencia, se vio forzado a terminar su presidencia, y aquí es donde vino al quite Maximiliano de Habsburgo. Este no fue el cochinito de Chernobyl, ese fui yo. Okay. Es mi impresión. Ya. Ajá, el buen Max. Maxi. Ajá. Cosa curiosa aquí pasó, porque realmente recuerden que todo esto fue por obra de los conservadores, que estaban conspirando al respecto. Que realmente Napoleón tuvo la oportunidad de tener un gobierno imperial en México, y fue que mandó a la avanzada. Ajá, A la avanzada. que es Maximiliano de Habsburgo, príncipe austriaco, para poder gobernar el país. Y cosa curiosa con este Maximiliano, a pesar de que muchos esperan que era el monarca Maximiliano y todo, Maximiliano decidió conservar y acatar las leyes de reforma. Ok. Se le vio como, es como que, ¿qué pasó aquí, no? O sea, supuestamente todo este gallo. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó aquí? Sí, o sea, algo que posean leyes de los liberales y no, se conservan esto. Sí. Se Bueno, no estuvo mal. O sea, al menos agarró cosas buenas, ¿sabes? Realmente sí, estuvo así como que a cosas rápidas con Maximiliano, hizo como que cosas relativamente buenas, ¿no? Obviamente se ganó como enemigos a los conservadores, a la propia Francia, porque él no quería gobernar como si bajo los intereses de Francia. Se dice que Maximiliano y Carlota, su esposa, estaban muy enamorados de México, de cierta forma. Estaban encantados. ¿Fue este el pendejo que hizo un imperio mexicano durante como 3 meses, ¿no? Una pendejada así, ¿no? Poco tiempo, sí, exactamente. Fue el imperio mexicano, que su intención era darle autonomía a las personas con sus tierras y todo. O sea, realmente sí quería hacer como que algunas cosas. Unos dicen que quería reformar buenas cosas. Pero sigue siendo un imperio, que no mames. Ajá. Sigue siendo un imperio, lo cual ni le agradaba a los liberales, porque monarca. Ajá. Ni a los conservadores, porque estaba siendo muy liberal para ser un monarca. Es cierto. O sea, pero interesante hibridación. sí, interesante hibridación, ¿no? O sea, estaba tan encantado con la cultura de México que uno de sus logros fue, pues pocos logros que tuvo, porque no estuvo mucho tiempo en el poder, fue mandar a dirigir museos y tratar de museos de la cultura mexicana. Ah, qué cool. Sí. Okay. Y Carlota hacía como que fiestas de beneficencia para los pobres, no sé, como que a grandes rasgos su posición. También tuvieron sus fallas, pero pues como que a grandes rasgos les mamaba México, básicamente. Ah, qué padre, ¿no? Y aparte dicen que Carlota estaba bien buena también. No, pero Quiero sí limón. Qué cagado. Muy bien. Cosa curiosa, y va otra cosa curiosa, Maximiliano era masón también. Te digo, todos eran masones. A la madre, cabrón. Debo de venirme a esa chingadera entonces, ¿ok? Sí. Por cierto, cuando Benito se inició en la masonería, tú puedes elegir un alias. Él eligió el alias de Guillermo Tell. ¿Guillermo Tell? Guillermo Tell. Para los que no sepan, es el cuento del arquero. ¿Te acuerdas del arquero que logra atravesar una manzana con su arco?
Ajá. Esa es la historia de Guillermo Tell. No mames, no fue ese cabrón, ¿o sí? No fue Benny. No fue Benny, no, o sea, se inspiró de la historia. Ok, no, yo pensaba. En su tiempo libre. Era Legolas en su tiempo libre, el cabrón. No, Super cabrón, así, no mames, ¿quieres ver cómo le pego a esa mosca así, solamente en las alas, a 500 metros de distancia? A la madre, güey. así, La vida secreta de Ben. así de cabrón, sí, güey. No, se inspira en eso y agarró. Cosa curiosa que Guillermo Tell, en la historia de Guillermo Tell, la original, o sea, es de que por esa hazaña de la manzana, de que atravesó la manzana sobre la cabeza de su hijo, Ajá. propició el levantamiento y en ese entonces, y derrocó al gobierno austriaco de ese entonces. Y unos ven como que muy simpático en que cómo es que este Benito Suárez Guillermo Tell y viene aquí al quite porque no quería a Maximiliano de Habsburgo, que es príncipe austriaco. Es como que un poco raro, ¿no? Sí, ya estaba, sí, ya, usó bases históricas, fue inteligente, usó bases históricas, ¿no? Así como Pero su alias era desde mucho antes de todo este desmadre, así que es como que una coincidencia muy curiosa. Sí, eso sí, nice. Uh-huh. Ah, sí, punto para Benny, ok. Ajá, pero entonces Benny, emputado y en el exilio, mandó a pedir ayuda otra vez a Estados Unidos, y Estados Unidos esta vez sí le prestó su ayuda. Otra vez. Ajá. Porque ya había pasado. Sí, en esta ocasión. ¿Qué vendió esta vez? ¿Qué vendió esta vez? Cool. No sé, ¿qué vendió? En este caso, lo que no querían los estadounidenses, no querían que tuvieran, como que no querían a los franceses en el territorio americano, básicamente. Ok, tiene sentido. Sí. Entonces, si apoyaba a este de Benito que le iba a dar beneficios en otras cosas y aparte librarse de los franceses, bueno, era austríaco, pero ¿me entiendes? Sí, claro. No, y lo entiendo, porque esos güeyes, los estadounidenses, en esa época ya habían tenido pedos con los británicos, o sea, tratando de librarse de ya no ser una colonia, sino una nación independiente. Y en el norte, en el área de Quebec, de Canadá, con los franceses, obviamente. Entonces, obviamente, ya no querían así nada de Europa acá, o sea, solo ellos. Sí, movida inteligente, la verdad. Sí, de cierta manera, si no queremos nada de los europeos. Y pues por eso, claro, más que nada por eso, Estados Unidos prestó su ayuda otra vez a Benito Juárez para librarse de Maximiliano. Maximiliano debilitado en ambos lados. Los liberales no querían porque monarca. Los conservadores porque no le devolvieron sus privilegios. Y Francia retiró su apoyo porque no estaba gobernando como ellos quisieran. Nunca sabremos qué hubiera sido de México con Maximiliano, pero bueno, es para México imperial, ¿no? O sea, sí, México, primera potencia mundial. Uy, cállate. ¿No te imaginas? O sea, no lo sabremos nunca. No sé si te han dado cuenta, pero los países potencia todos tienen reyes. Sí, varios de ellos eran imperios, o fueron imperios en su caso, ¿no? Por ejemplo, China es segunda potencia y bueno, también fue imperio en algún momento. Me lleva el carajo, puede ser. Ok, vamos a dejarlo. ¿Quién sabe? Pero a grandes rasgos, tampoco es como una blanca palomita, el buen Max, pero tenía como que, parecía que tenía buenas intenciones en todo eso. Por algo se ganó la enemistad de varias personas. Seguramente. Pero bueno, al final Juárez, gracias a Dios estadounidense, derrotaron a Maximiliano, no tenía con qué defenderse. Fue juzgado y condenado a muerte por fusilamiento, él y sus generales. ¿Benito Juárez a muerte por fusilamiento? No, Maximiliano. No, Maximiliano. Perdón, yo pensé que, sí, esa historia no me la sabía, te iba a decir. No. Y en este caso... Termina el podcast. Y aquí ya se murió, listo. Y se murió, adiós. No es cierto, a ver, sí. Y aquí pues hay una... Y aquí ocurrió algo interesante en este periodo de la historia, una frase que pasaría a los albores de la historia, por así decirlo. A pesar de las súplicas que muchos estaban logrando por Maximiliano que le perdonara su vida, Benito Juárez acuñó la siguiente frase: para los amigos la justicia y clemencia, para los enemigos todo el peso de la ley. Vergazo. ¿Qué hard? Sí.
Pero igual está como que, digo, no debería ser justicia para todos igual, pero bueno. Exacto. Eso sí, también. Sí, debería ser. De eso se trata la justicia, ser pareja. ¿No? Pero así decía, para los amigos la justicia clemencia, para los enemigos todo el peso de la ley. Y para cinco el peso, eso no se tentó el corazón y mataron a Maximiliano. Por un lado. No mames, suena al nuevo PRI, esa frase, ¿sabes? Oye, O sea, Morena. Una frase que han usado en toda la historia de México. por lo Ay, qué visto, asco, por sí, lo visto sí. sí, apoyo a mis compas y a los enemigos, no tanto. Como que aquí está. No, pues, Y lo dijo, no, y lo pues, dijo tampoco. Benny. y lo dijo Benny, y ese cabrón lo está repitiendo. Pues la 4T sí le ha aprendido mucho a la 3T. Ya, güey. Ya. Me vale madre, pero bueno. Pues es la verdad. Te voy a banear, te voy a banear. A ver, Cosa- baneame esto. Eres un grosero. No, perdón, Dani, te amo, perdón, discúlpame. Es un grosero, oigan. Espérate, ay, güey, ya me embuteo. No, no es cierto. Pero ajá. Y bueno, Perdón. muchos historiadores coinciden en que Juárez y Maximiliano de verdad nunca se conocieron en persona realmente. Algunos teorizan, o sea, Juárez solamente vio su cadáver, Ala. allá Ok. cuando pasó todo este relajo. Algunos teorizan o creen que todo el discurso anti-Maximiliano, anti-monarquía, fue más que nada como, unos lo toman como una estrategia populista para poder quedar bien con la gente, más que en verdad tuvieran puntos en contra, porque parecía que en raíz tenían como que varios, sus ideologías como que eran muy similares por aquello de las cuestiones liberales, a pesar de que Maximiliano era un monarca. Ujú. Pero Sí. pues era más que nada como que pues abajo el imperio, eso no debe existir acá. Vaya. Y bueno, ahí quedó Maximiliano, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe, Maximiliano. Te recordaremos siempre por gobernar durante un ratito. Ok. Ujú. Por hacer museos. Y Hacemos hacemos muchas cosas. Para otro día sería... Y Carlota de Limón. Y por su espacio, sí. Ok. Y algo muy curioso porque parece que Benito Juárez se burlaba un poco del cadáver de Maximiliano. Ay, qué horror. De que, si no sabían, chicos, Benito Juárez parece que era una persona, pues por algo decían Benito era un poco bajito, Ok. Chaparrín. Okay. un chaparrito, o sea, creo que medía apenas 1 metro con 33 centímetros. No Pura. mames. Es- 1.30. Güey, Internacionalmente enano. no mames, eso es un pedo, ¿no? Así como de la glándula pituitaria. Es un o algo así. gremlin esa cosa. Estaba chaparrito, bueno, siendo justo, o sea, quizás no lo alimentaban bien de chiquito, no sé, o sea. No, o sea, a ver, mira, para que lo pongas en comparación. Las morras yucatecas son bajitas, en teoría. Miren como unos 50 en promedio. Ese cabrón estaba más chaparro que una morra. O sea, esa es su estatura. ¿Y cuánto medía Napoleón? O sea, ¿quién estaba más? Maximiliano ostentaba una altura de 1,90. Ah, no man. no, pues estaba ardido el güey. No mames, o sea, A ver, déjame, me subo a la silla. Espérate. le tenía que poner unas cejas amarillas para que pudiera hablar el cabrón, ¿no? Todo culero. Te voy a dar una bofetada. Espérate, me subo a la banca. Déjame pongo la sección amarilla, cabrón. A ver. No me cargues, no me cargues. Yo puedo solo, sí, a ver. Ya. Ok. Estaba bajito, pero bueno, pues, pobre, ¿no? Y si no, Ese güey era gobernante de bolsillo. Era un Pokémon, cabrón. Era un Pokémon. Era un Pokémon, sí. Algunos comentan de que unos recuerdan que Juárez se refirió a Maximiliano viendo su cadáver, ya que esta persona era deforme, tenía las piernas excesivamente largas y no sé qué. Ay, yo no sé, güey, no tienen derecho a hablar cuando mides 1.30, cabrón. 37, casi 40. Estaba el cadáver en el piso y Benito todavía tenía que alzar la cabeza para verlo. Pobrecita, no es su culpa, no es su culpa. Nada, es su culpa, cabrón. Ni pedo. Eso le tocó, ¿qué más? Y a veces lo que dicen que las chaparritas son bien, ¿qué? Tremendas. Los chaparritos son bien ojetes. Chaparrito y Porque cabrón. está más cerca del infierno. Estamos cerca del infierno, así es. Ay, sí. Ya el pinche Napoleón igual, sus mamadas. ¿Sabes? Que realmente no era tan, por lo visto eso lo confirmamos en otra ocasión, pero Napoleón no era tan bajo, era una campaña de desprestigio, parece. Eso lo veremos también. entonces. Ya lo veremos en
episodio. Ok. Pero que continuando y a dar un poco de caña. Ay, ya vamos por la hora. Luego, pues, una vez que... ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Pues muere Maximiliano y se restaura la República. Juárez se postula para presidente y ganó las elecciones por una gran mayoría. A ver, este cabrón se volvió a postular. Técnicamente la primera vez no se postuló el Caji, o sea, era por un pedo ahí. Ajá. Exacto. Güey, pero ya fuiste presidente. Bueno, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es Déjalo. como que me vengas con la mamada de que... Déjalo, Caji, déjalo, es su sillita. Vale, verga, está bien, su pinche silla que seguramente vibra y por eso le gusta. Ok. Cosa curiosa, uno de sus contrincantes era Porfirio Díaz. La verga! ¿Y ganó Benito? Ganó Benito, fíjate. Era casi seguro que iba a ganar. Chale. Terminando su mandato, se postula nuevamente para la presidencia después de este periodo, por cierto. En esa época creo que todavía podías, ¿no? Hasta cierto punto, pero muchos se lo estaban criticando porque muchos que eran sus amigos lo criticaban mucho porque parte de las leyes de reforma era acabar con los beneficios del poder legislativo. Y entonces como que alargar mucho el mandato era quizás un poco, no sé... Ya tenía bastante poder así, ¿no? Ajá. Claro. O sea, muchos se lo critican porque, pues, o sea, ve cuántas guerras ya pasamos ahorita de los que te he contado. Para que tuviéramos una constitución y hagas eso, como que... no es como que muy congruente, Sí, ¿no? no está chido. Claro, no está chido. Pero pues se van a las elecciones por segunda vez, termina su mandato de y en esta segunda ocasión se vuelve a postular Porfirio Díaz. Que la chingada, ok. y Sebastián Lerdo, era otro. Ok. Y tenemos los datos de los votos, chicos. ¿Quieren saber cómo terminó? Perdón, estaba tomando agua. Sí, quiero. Perdón. Verás. Pero chicos, ¿qué creen? También no digan nada. Nada más que nada como para que... Necesitaba hidratarme. A ver si ya, por favor. Bueno, mira, los votos al final quedaron Lerdo con 2.874 votos. Vergas, ok. Porfirio con 3.555. Vergazo. Y para medalla de oro, Benito Juárez con 5.837. Ay, me lleva la chingada. No, y por Oye, segundo... pero fue legal esto. Algunos creen que estas elecciones tuvieron algo de fraude. Hay muchas fuentes o historiadores que apuntan en que quizás estas elecciones no fueron del todo limpias. Claro, todos tienen su en base a lo que me acabas de contar, sí me huele a mano negra. Podría ser. Y aparte, ve cuántos votos son poquísimos. Antes son muy pocos. No todos podían votar por sus gobernantes ese entonces. A pesar de que, cosa curiosa, a pesar de que Benito Juárez venía de origen meramente indígena, uno esperaría que, no sé, le diera más derechos a los indígenas por las cosas. Y sí les dio, pero quizás no tantos. Es algo que como que se le critica tanto, ¿no? Sí, es cierto. Qué cabrón. No, mi ciela. Pues no, mi ciela. Y fue presidente 3 veces. Una por estrés madre y 2 veces por elecciones. Se reeligió una segunda vez. No, me suena familiar. Sí. Ok. Y cosa cagada, luego Porfirio Díaz todo emputado que le ganó un vato de 1.37 la presidencia 2 veces. Y sin bigote. Y sin bigote. Exactamente. No, ese güey, ese sí es un bigote de respeto, cabrón. Pero igual estaba ardido. Cosa igual curiosa, Porfirio Díaz también pertenecía a la logia de los masones. Todos, era parte del club. Te digo, no podía ser presidente si no eras masón. Es que era como que era muy común en ese entonces, y por eso algunos creen como que la mano negra de masonería estuvo muy metida. Hay como que una cosa ahí muy turbia, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Pero luego años después iba a ir Porfirio Díaz con el lema de no a la reelección. No voy a decir nada, si no Andy me regaña. Ya. Sí. Pero bueno, todos ya sabemos cómo acabó con Porfirio. Eso será para otra historia. Y bueno, para cerrar un poquito esto, algunos historiadores apuntan que el deseo de permanecer en el poder, varias veces Benito Juárez, lo que le comentaba era como que un poco contradictorio con sus leyes de reforma.
En varias ocasiones había pedido al Congreso facultades extraordinarias, como al Poder Legislativo. No mames. En pocas palabras, no soy un estudioso del derecho, de la materia, pero en pocas palabras le otorgaba más poder al Poder Legislativo. O sea, al presidente. Y ya sabes qué es lo que pasa cuando le otorgas más poder al poder, más duro te van a... Ya. Okay. Es una gran rola, deberían escucharla así detenidamente. Así es, pero bueno. Un saludo Molotov. Ok, sigue. Pero bueno, son las cosas de que te digo, no se hablan tanto de Benito, pero pues a pesar de estar en poder, pedía como que más privilegios por un lado. A algunos no les parecían bien esto, ¿no? Vaya. Sí, no, es que por donde lo veas no se ve bien. No, de cierta forma, ¿no? Y bueno, para hacer... y como he dicho, o sea, no quisiera ahondar en todos los logros de Benito Juárez, no quiero ser injusto con él tampoco. Aquí estoy como que tratando de ahondar en las cosas que no se ha hablado de él o no se dice mucho al respecto. Más que nada para tener como que una visión un poco más clara, porque hemos mitificado mucho la imagen de este ser histórico, que si bien tuvo uno de sus grandes aportes, que fue la leyes de reforma, que luego se lo quería pasar por el culo, pero bueno, no sé, pero que sí, la verdad sí. Ajá. Pero pues tenía sus otros logros, de cierta forma. Aunque entonces, otra cosa que no pude encontrar fue un santo. Ajá, no fue un santo, era un cabrón, era chaparrito y cabrón. Chaparrito y cabrón, tal cual. Ajá. Y otra curiosa que, ¿se acuerdan de la frase famosa de el respeto al derecho ajeno es la paz? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué creen? En realidad, esta frase no le pertenece a él. ¡Ah, ya lo sabía! A ver, cuenta. Originalmente esta frase la acuñó el político suizo-francés Benjamin Constant, que uno de sus tratados sobre el derecho y sobre el Estado, una de sus frases era esa: entre los individuos y el Estado, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un pinche plagiador, cabrón. O sea, vende patrias, plagiador, chaparro, a la verga, cabrón. Es un culero, estás polarizando el pedo. ¿Quién te pagó? ¿Los conservadores? Sí, cabrón, el pinche Prián y chayote de, ojalá de 9,000 pesos al día. Ya quisiera. Ya quisiera, cabrón, ¿dónde firmo? Ajá. Pero, ajá. Y si nos vamos, o sea, realmente Benjamín Constant fue como que una persona muy famosa en su momento, y pues en ese entonces no es que muchos mexicanos leyeran, y pues bueno, pues te digo, fue buena mercadotecnia. Esa frase se le debe, sí. Él la popularizó, vamos a coincidir. Va. Y si nos vamos pero todavía no más. Sí, perdón, sigue, disculpa. No, ya para la final, nos podemos ir más lejos de que esa idea, algunos se la atribuirían al filósofo Immanuel Kant, que tenía postulados al respecto sobre la paz perpetua, y tenía como que ideas un poco similares, ¿no? Que fue mucho antes, pero pues sí, no, Benito Juárez popularizó la frase, pero pues no le pertenece. La que sí parece que se acuñó fue la que dijo al momento de ejecutar a Maximiliano por los enemigos. La de Juárez. Sí, básicamente por los enemigos, claro. Todo el peso de la ley. Chale. O sea, qué feo, ¿no? Que tu frase verdadera si fuera así una de un ojete y por la que más se te recuerda sea plagiada. Sí, qué cabrón, ¿no? Sí. Como que no creo que le importara mucho. Sí. Pues a mí sí me importa que se vayan a ver. No sé. Sí. Así es. Y bueno, básicamente podemos cerrar con que, si bien Benito Juárez, que sí tuvo sus aportes, realmente hubo una campaña por parte de la gente que lo seguía fielmente. Al final Benito Juárez murió de una falla al corazón a mitad de su segundo mandato. No pudo terminar su segundo mandato de presidencia. Mira, por cierto. Sí. Alguien escribió su nombre en la Death Note. Puede ser. Fue Porfirio Díaz. Claro. Ajá, no puedo concretarlo, y pues se murió en su... Pues sí, ni pedo. No puedo contarlo, pero pues cosa curiosa, se lo eligió 2 veces, y a pesar de todo eso, mucha gente lo ha idolatrado, pero sí beneficiado mucho. Es el benemérito de la patria, o sea, te digo, escuelas, avenidas enteras, una ciudad tiene su nombre. O sea, tiene su puta jeta en los billetes. En 2 billetes. Oye, ¿y se casó?
Oye, sí. Ay, chingas, es verdad. ¿Cogió? O sea, güey, Alcanzaba. Alcanzaba. No, mames, Sí, o sea, no, ya lo dijiste, o sea, tenían que ponerlo en una alacena para que pudiera alcanzar a la morra. Sí, tuve esposa. Sí, cabrón, No se menciona ¿sí mucho, tuvo pero... esposa? Sí tuve esposa. Margarita Eustaquia Maza Parada. Masa parada. Ajá, o Margarita Maza de Juárez. Parada. Ok, pues bueno. Y bueno, sí, Pues tuve... pobre. Pobre. ¿Cuánto me dio la señora? ¿Cuánto me dio? ya me dio morbo, o Tiene sea. 2 metros de alto, ¿no? O sea, Así como que lo cargaba. ¡Ay, qué bonito está su bebé, señora! Es mi marido. ¿Y qué va a tomar su hijo? No, es mi esposo. ¿Y qué va a tomar? ¿Qué va a ordenar su hijo? No, es mi esposo. No le dé alcohol a los niños. alcohol a los Tengo niños. 41, pendejo. Tengo 60. Qué cagado. Ay, Qué cagadito. ¿cuántas no dice? ¿Cuánto? Ay, no lo encuentro. Ay, mi amigo. No, seguramente era más alta que él, ¿no? Ya, Seguramente. vamos a dejar. Seguramente, ¿no? Pero solo por modo lo estamos buscando. Pero bueno. Y entonces, para concluir un poco este tema de todo esto, que si bien hay muchas cosas que no se habla de él, o bien ha sido una gran campaña mercadotecnia, les repito, o sea, está en todos lados su nombre y se le ve como gran santo, el portador de la libertad, y gracias a él tenemos el país que hoy tenemos, no sé, de los derechos. Portador de huevos, nada más. O sea, pues Blandier por parte de los... Pero aparte de todo este debate que en su momento hubo mucha gente que, oye, no hay por qué darle tantos títulos a este personaje, o sea todo ese debate y demás fue lo que poco a poco fue surgiendo el mito que hoy conocemos. A ver, pues sí. Y pues en pocas... No sé, yo me quedé solo con el hecho de imaginar a todos los güeyes masones ahí y un pinche nanito así entrando a la sala de, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes, o sea, como que cómo le puedes tener respeto, no sé. ¿Quién le cuenta a ese niño? Tenía que usar tacones, ¿no? Así como para alcanzarla. Así, tacones de plataforma, así de un Le metro. ponían su escalón o algo para poderse sentar. Ya dije, Ay. secciones amarillas. ¿Verdad? Ay, sí. No, y ese chavito, ¿qué? O sea, según que llegó al grado máximo de la masonería. Según. ¿Qué cosa? O sea, imagínense el momento en el que van a ejecutar a Maximiliana así de que ¡fuego! Ya sabes, o sea, No, pero aparte la posecita seguramente así de... ajá, o sea, ¡Sí, ya se murió! Así como pinchocito cariñosito, que seguramente eran más altos que él. Culero. ¿qué onda? O sea, no puedo. Ya es como Lord Farquaad, o sea, Ay, Benito Farquaad. Benito Farquaad. Ay, sí. ¿Qué es todo el desmadre? Tenía que tocar todos esos temas de las guerras que hubieron, la intervención extranjera que no paramos de tener hasta la fecha, o sea, guay. Era necesario. Era necesario, pero qué curioso, qué feo. Muy independiente, México, pero oye, ayúdame, no sé. Ah, sí, bien ojete. Es lo que les pasa a muchos. Dicen algo en campaña y luego a la mera hora hacen otra pendejada. ¿Verdad, AMLO? Me vale madres. Okay. Y así, esa es la historia de Don Benny Juárez. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Algún? A mí me gustó. ¿Qué Un aplauso para Benito, que ya se murió. ¿Qué te pareció, cochinito de Chernobyl? Dice que le pareció y le gustó mucho. Muy bien. A mí me gustó, Juanpi. Gracias por este gran informe. De nada. sí. Digo, la historia que todo el mundo conoce, pues bueno, no tenía caso con contar y pues se me hizo más interesante como que ahondar un poquito más en estos, desde esta perspectiva que quizás no se tiene muy presente. Espero que sea informativo. Sí, ojalá. Me dio gusto que todos los planes que mencionaste, sí o sea, recuerdo los nombres, no tenía la menor idea de qué se trataba cada uno, pero Igual yo. sí me acuerdo de haberlos visto en los libros de la escuela. Por dos. Algo. La verdad, yo igual, y sí, no me siento tan mal. O sea, no pasé bajo el agua a la primaria. Está bien. En fin, bueno, vamos a despedirnos. Ya, Porque sí, ya nos quedó chicos. bastante largo nuestro CD, porque grabamos en CD, grabamos en vinilo. Sí, Ya se llenó el lado A, el lado B.
Si no fuera por el puerquito que Un sea su episodio largo para desmadre. un personaje pequeño. Es por culpa del puerquito de Chernobyl. Maldita sea. Voy a pensar si te vuelvo a invitar, cabrón. Bueno, ni pedo. Va a traer a su primo todavía más, con más anemia, ¿sí? No, porque es que se puso triste porque dije que no lo voy a invitar, ¿verdad, güey? Ya ves, ni pedo. Te tienes que portar bien. Muy bien. En fin, bueno, vamos a despedirnos. Despídete, Andy. Adiós. Despídete, Juanpi. Adiós, chicos bonitos. Y yo soy Kanji, me despido de ustedes deseándoles, lo de siempre, sean históricos, no histéricos. ¡Adiós! Esto fue Historia en la Historia. Adiós. Tu, 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 tu.